Buen día, estudiantes. Vamos a trabajar la guía de continuidad educativa de tercer grado de la fase 1, semana 5 de la asignatura de lenguaje. Con fecha 1 de marzo de 2021. De la unidad 3, narremos, de la fase 1, semana 5. Actividad de inicio. Lee la fábula La cigarra y la hormiga. Antes de la lectura de la fábula La cigarra y la hormiga, debemos escribir en nuestro cuaderno la predicción. Recordemos que cada vez que leemos un cuento o vamos a leer un cuento o una fábula o una historia, debemos hacer nuestras predicciones sobre qué va a pasar. Ahora vemos lo que es la fábula de la cigarra y la hormiga. Más adelante vamos a ver en detalle cada parte de esta fábula. Los estudiantes deben leerla y prestar atención a ciertas palabras que aparecen en negrita. Después de leer la fábula, responde en tu cuaderno. ¿Qué hacía la cigarra mientras la hormiga trabajaba? ¿Por qué la cigarra pedía ayuda cuando llegó el invierno? ¿Crees que fue bueno que la hormiga trabajara arduamente en el verano? Explica. ¿Qué enseñanza te deja esta historia? Las fábulas, al igual que los cuentos, son relatos breves e imaginarios que tienen una estructura de inicio, desarrollo y cierre. Veamos lo que es la estructura de la fábula. Se nos presenta un inicio, el cual nos dice así: en el inicio se presentan los personajes y el tema principal de la fábula. También se nos presenta un desarrollo, en el cual se presentan los acontecimientos, las situaciones o conflictos entre los personajes. También nos presenta un final. En el final se resuelven el problema, los problemas o los conflictos entre los personajes. Y nos deja una moraleja, la cual es la enseñanza que deja la historia. ¿Sabías que una fábula es una narración cuyos personajes son animales, objetos o plantas, que se comportan como humanos? Además, deja una enseñanza que se llama moraleja. Veamos cómo inicia la fábula. Dice: la cigarra era feliz disfrutando del verano. La cigarra cantora cantaba y cantaba. Mientras tanto, su amiga y vecina, una pequeña hormiga trabajadora, pasaba el día entero trabajando, recogiendo alimentos. Veamos ahora el desarrollo. Amiga hormiga, ¿no te cansas de tanto trabajar? Descansa un rato conmigo, mientras canto algo para ti, le decía la cigarra a la hormiga. Mejor harías en recoger provisiones para el invierno y deja de ser tan holgazana, le respondía la hormiga, mientras transportaba el grano alterada. La cigarra, muy sonriente, seguía cantando sin hacer caso a su amiga, hasta que un día al despertarse sintió el frío intenso del invierno. Veamos al final qué es lo que pasa, cómo termina la historia, que es el cierre. Amiga hormiga, tengo frío y hambre, ¿no me darías algo de comer? Tú tienes mucha comida y una casa caliente, mientras yo no tengo nada. Dime, amiga cigarra, ¿qué hacías tú mientras yo madrugaba para trabajar? ¿Qué hacías mientras yo cargaba con granos de trigo para acá y para allá? Cantaba y cantaba bajo el sol, contestó la cigarra. Moraleja:
¿Cuál es el significado de la moraleja? Veamos en este caso. ¿Eso hacías? Pues si cantabas en el verano, ahora baila durante el invierno. Y le cerró la puerta, dejando fuera la cigarra, que había aprendido la lección. Veamos esta moraleja. ¿Qué pasa si nosotros no dedicamos el tiempo suficiente al trabajo, en este caso, como hacían las hormigas, de prepararse durante el invierno? Nos va a pasar como la cigarra, ¿verdad? Que en el invierno vamos a tener mucho frío y no vamos a tener alimento. Entonces, la moraleja es de que hay que prepararse. La fábula tiene las siguientes características. Sus personajes pueden ser animales, personas o cosas que realizan acciones dentro de la fábula. Tienen una enseñanza que se llama moraleja y que siempre está al final de la fábula. Está estructurada por inicio, desarrollo y final. Presenta defectos de las personas, pero también los valores y las virtudes. Veamos ahora la fábula de León y Ratón, que les quedará como tarea analizar lo que es esta fábula con unas preguntas. Pero antes recordemos algo. Nos dice que habíamos seleccionado, dicho que los personajes pueden ser animales, cosas o personas. Si elegimos el lugar en donde se va a desarrollar la historia y también se responden las preguntas, como por ejemplo, ¿qué cosas harán los personajes? ¿Cuáles serán sus acciones heroicas? ¿Qué cosas extrañas sucederán? Y tendrán conflictos y cómo se resolverán esos conflictos. Entonces, a partir de la fábula de León y Ratón, vamos a completar la siguiente tabla en el cuaderno. Primero, ¿cómo inicia la fábula? Vamos a describir cómo inicia esa fábula. ¿Qué cosas extrañas o qué conflictos ocurren? Vamos a escribir qué es lo que pasa. Y cómo termina la historia, cuál es el final. Y lo último sería escribir lo que es la moraleja, qué enseñanza nos deja esa historia. Esta sería la tarea de esta semana.